Mis amados hermanos, el apóstol Pedro ha señalado, y eso lo vimos la semana pasada, que lo acontecido en el día de Pentecostés, en el día de la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, que lo que aconteció ese día, que 120 personas que estaban reunidas orando unánimes recibieran la capacitación del Espíritu Santo de Dios de hablar en diferentes idiomas las maravillas de Dios, el bendito evangelio. El apóstol Pedro ha dicho que eso se debe al cumplimiento de lo que el profeta Joel había anunciado. Y por lo tanto, como enfatizábamos la semana pasada, los últimos días habían llegado, se habían iniciado, días que antecedían que anteceden más bien al terrible día del Señor, y que constituye un tiempo vital, un tiempo urgente, un tiempo maravilloso para volverse al Señor y escapar de la ira venidera. Eso es lo que a grosso modo ha expuesto el apóstol Pedro, explicando de qué era lo que había acontecido allí en el día de Pentecostés con estos 120 hombres y mujeres que tenían esa capacitación de hablar en diferentes idiomas. Hechos capítulo 2, versículo 21 fue el último texto que estudiamos la semana pasada, donde el apóstol Pedro, finalizando esa enseñanza, dice: y todo aquel, en el contexto del día del Señor que se acerca, de ese día terrible que se acerca, el apóstol Pedro dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, en Hechos capítulo 2, versículo 21. Ahora, la semana pasada veíamos la implicación que tiene esta expresión que da el apóstol Pedro, tomándolo de la profecía de Joel. Y la implicación es que el apóstol Pedro cambia la palabra Jehová que tiene la profecía de Joel. La profecía de Joel en Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. El apóstol Pedro dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La implicación que vimos es que esta declaración en torno a la profecía de Joel, Pedro señala la necesidad de volverse a aquel que es Dios mismo. El Señor es Dios mismo, es la implicación que tiene lo que Pedro está diciendo y que enfatizamos en el sermón anterior, hace el miércoles pasado. Ahora, nosotros sabemos por el contexto del libro de los Hechos que el Señor al cual se refiere el apóstol Pedro allí en el versículo 21 de Hechos 2 es nuestro Señor Jesucristo. Eso lo sabemos por el contexto, porque hemos visto cómo el escritor bíblico Lucas ha utilizado el término Kyrios, el término Señor, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Pedro dice en Hechos 2:21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, claramente por el contexto entendemos que está apuntando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos colocamos en las sandalias de los oyentes, de aquellos que están escuchando a Pedro, seguramente ellos tendrían la duda de a qué Señor se está refiriendo. Claramente ellos sabían que el término Señor se refería a Dios, pero ellos tenían esto claro: si la profecía de Joel se había cumplido, si el Espíritu Santo había sido derramado sobre el pueblo de Dios, significaba que el Mesías había venido, y Pedro está señalando que deben volverse al Señor para ser libres de la ira venidera. Pero ¿quién es ese de aquel que está hablando Pedro? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Kyrios? Ahora, claramente esto es lo que ahora va a entrar a exponer el apóstol Pedro en medio de este sermón. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Mesías que debe haber venido para que se haya cumplido la profecía de Joel? Porque, como enfaticé la semana pasada, dentro del consciente, dentro del pensamiento de los judíos, ellos sabían que la era del Espíritu Santo, que el de ser derramado el Espíritu Santo tal cual como estaba dado en la profecía de Joel, se iniciaba con la venida del Mesías. Ahora, ¿pero quién era? Seguramente era la pregunta que debe haber surgido dentro de ellos. Así que Pedro entra a señalar que Jesús de Nazaret, aquel que ellos habían crucificado, no solamente era el Mesías prometido, sino que también era el Señor, Dios mismo. Ahora, no sé
cuando uno lee la escritura, uno debe colocarse como en el papel o en la posición de aquellos que estaban recibiendo ese sermón. ¿Te imaginas lo que sintieron estos hombres temerosos de Dios que estaban reunidos en esa fiesta religiosa al escuchar lo que Pedro les va a decir? Que aquel a quien ellos habían crucificado no solamente era el Mesías, sino el mismo Señor, el Kyrios, Dios mismo. Creo que lo que estos hombres sintieron solamente podemos nosotros compararlo cuando alguien llega al entendimiento de la miserable condición en la que se halla frente a Dios. Solamente, y eso que en un aspecto no tan fuerte como lo que ellos deberían haber sentido con lo que va a hacer Pedro, solamente el que entiende su condición miserable ante Dios puede más o menos entender lo que estos hombres entendieron o sintieron en ese momento hacia el final de lo que Pedro les va a enseñar. Porque la intención de Pedro con el mensaje que a continuación va a dar es sacar a la luz el estado terrible en la que estos hombres se hallaban. Y mis amados hermanos, ese debe ser el entendimiento de la aplicación que esta enseñanza tiene que tener para nosotros, lo que vamos a ver en esta noche. Debe llevarnos a entender que aquellos a los cuales les compartimos el Evangelio, debe ser muy importante que ellos primero entiendan el terrible estado en que se hallan frente a Dios. Pues aquel que no conoce su miserable condición no tendrá el entendimiento de la necesidad de un Salvador. Esto que va a hacer Pedro y que vamos a estudiar en esta noche, lo que va a hacer es, la intención de Pedro es dejarlos en un estado desesperado. Y esa parte es fundamental en torno a la exposición del Evangelio. Si una persona no entiende el estado miserable en la que se halla frente a Dios, realmente el mensaje de Cristo como Salvador, no va a tener el peso que tiene. Y eso es lo que va a hacer el apóstol Pedro. Así que estudiemos cómo el apóstol Pedro encamina la presentación de quién es aquel que es el Señor y al cual los hombres deben correr para ser salvos. Lo primero que va a hacer el apóstol Pedro es proclamar los eventos históricos que recientemente habían rodeado la vida de Jesús y que la gran mayoría que está escuchando a Pedro bien conocían. Recuerden, Pentecostés se da 50 días después de la fiesta de la Pascua, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Solo habían pasado 50 días, así que lo que va a narrar Pedro inicialmente, esos eventos históricos, ellos lo conocían, la gran mayoría de los que estaban allí presentes lo conocían. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Vamos a manejar varios textos, pero yo solamente quiero que se centren en 3 textos. En Hechos capítulo 2, en el Salmo 16 y en el Salmo 110. Ahora, primero vamos a Hechos 2, después al Salmo 16, después al Salmo 110. Vamos a ver otros textos, pero no quiero sino que vayamos, o ustedes más bien, se centren en esos 3 textos. Por favor, Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Varones israelitas, recuerden que lo que ha dicho en el versículo 21 es: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora les van a presentar quién es ese que es el Señor. ¿Quién es ese que es el Mesías? Y además de ser el Mesías, es el Kyrios, Dios mismo. Eso es lo que va a hacer Pedro. Varones israelitas, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Básicamente en estos versículos lo que nosotros encontramos es la proclamación apostólica de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se centran estos versículos. Pedro inicia narrando, recuerden que lo que nosotros encontramos en Hechos capítulo 2 y en todos los sermones que encontramos en Hechos de los Apóstoles no es la versión completa de los sermones, es imposible. Gastaría muchas páginas, no era la intención de Lucas. Más bien encontramos como el mensaje principal del sermón, los puntos principales del sermón. Así que en estos 3 versículos vemos que Pedro presenta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cosa que estos hombres conocían.
Pedro inicia señalando a estos hombres que Dios mismo había dado testimonio que Jesús provenía de él. Y esto por medio de los eventos maravillosos que él realizó. Volvamos a leer el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos conocían eso. Ahora, que para todos fue evidente que Jesús era un hombre que provenía de Dios, lo podemos ver en el testimonio que dio uno de los principales maestros de la ley y aún miembro del Sanedrín. Que era evidente para todos, incluyendo los miembros de Sanedrín, que era evidente que este hombre Jesús provenía de Dios. Podemos verlo en un testimonio de aquel que era llamado el gran maestro de la ley, Nicodemo, el gran maestro de la ley y además perteneciente al Sanedrín. El pasaje que voy a leer es Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice ese pasaje: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice el apóstol Juan. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, miren el plural, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Así que ese sabemos lo que indica es que tenían claramente un entendimiento que este hombre tenía que venir de Dios por las grandes señales que él hacía, pero aún sabiéndolo, no se entregaron a él. El mismo Señor Jesucristo expresó a lo que debían haber dirigido las obras que él hacía. En Juan capítulo 10, versículo 24 al 25 dice: y le rodearon los judíos y le hicieron esta pregunta: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y más adelante en el versículo 37 y 38 de ese mismo capítulo de Juan 10 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creéis a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que cuando el apóstol Pedro en el versículo 22 arranca diciendo: voy a hablarles de Jesús, que es un varón que sin duda alguna ustedes sabían que venía de Dios por las obras maravillosas que él hacía. Esa es la fuerza de lo que Pedro está señalando aquí en ese versículo 22. Él les está diciendo, y parafraseo a lo que la intención que Pedro tenía: no había duda de que Jesús era uno que provenía de Dios, y ustedes lo sabían muy bien. Mis amados hermanos, el rechazo que tuvieron hacia Jesús es una muestra de la profunda afectación del pecado en el hombre, y que teológicamente se le ha dado el nombre de depravación total. Era evidente que este hombre venía de Dios. Y aunque era evidente de dónde provenía Jesús, lo rechazaron porque no se conformaba a lo que ellos esperaban. Y así lo había profetizado Isaías 600 años antes. En ese maravilloso capítulo al cual vamos a ir varias veces, ustedes lo conocen bien, Isaías 53, en el versículo 2, Isaías 600 años antes, en torno a ese rechazo a que Jesús no cumplía los estándares que ellos querían, Isaías profetizó lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Eso es lo que se cumple aquí. Realmente no cumplía lo que ellos deseaban en torno al Mesías que ellos estaban esperando, a pesar de que era evidente que este hombre venía de Dios, como Nicodemo da testimonio de que así es. Entendiendo este rechazo intencionado, porque era un rechazo intencionado, es por eso que Pedro en ese versículo 22 de Hechos 2 le da el título de Jesús Nazareno. Ahora, ¿por qué le da ese título Pedro a Jesús? Todos sabemos que Jesús, incluyendo Pedro también, todos sabemos que Jesús había nacido, era en Belén, Belén de Judea. Pero
se crió en Nazaret. Ahora, Pedro le da ese título porque quiere enfatizar que a Jesús lo rechazaron por prejuicios que ellos tenían, a pesar de la evidencia que había en torno a quién era él. Y una ilustración del menosprecio que los judíos tenían hacia los habitantes de Nazaret lo podemos ver cuando Felipe viene y le dice a Natanael el desprecio que había de parte de los judíos hacia los habitantes de Nazaret. Lo podemos ver cuando Felipe viene y le presenta a Natanael a Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 45 y 46 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo, mira lo que le dice Felipe a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Lo que quiero mostrar es que la intención de Pedro a dar el título de Jesús de Nazaret es la intención de mostrar que, a pesar de las evidencias que había por las obras milagrosas que hacía nuestro Señor Jesucristo, había un rechazo intencionado de parte del judío, porque Jesús no se acomodaba a lo que ellos consideraban que debía ser el Mesías. Ahora, Juan capítulo 15, versículo 24 al 25 dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, dice nuestro Señor Jesucristo, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Así que ante lo evidente ellos lo rechazaron. Y ahora que Pedro ha metido, como se dice, el dedo en la llaga y les ha mostrado que ellos rechazaron algo que era evidente, y que este hombre venía de Dios sin lugar a dudas, y que un hombre como Nicodemo había dado testimonio. Ahora, Pedro sabía que ellos podrían llegar a replicar lo siguiente: ¿cómo puedes señalar a uno como el Señor, como el Mesías prometido, a uno que murió en la cruz, mostrando que fue maldito por Dios? Pues claramente ellos podían decir que cualquiera que fuera colgado en un madero, lo que mostraba es que Dios lo había maldito. Era alguien maldito por Dios. La ley decía lo siguiente, y esto está en Deuteronomio 21, 22 al 23, capítulo 21, versículo 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que podían replicar lo siguiente: ¿cómo nos vas a decir que él era un hombre que venía de parte de Dios y lo estás relacionando con el Mesías que debe haber venido porque el Espíritu Santo se ha derramado sobre el pueblo de Dios? ¿Cómo puedes tú relacionarlo con él si murió crucificado? ¿Cómo puedes señalarnos que Jesús era el Mesías prometido y además de esto el Señor de gloria? Era una réplica que podrían ellos sacar. Y es por eso que Pedro entra a mostrar que aquella muerte era el plan eterno divino, pero que esto de ninguna manera quitaba la responsabilidad que a ellos le cabía por haber realizado dicha acción. Versículo 23. Después de hablar de el ministerio del Señor Jesucristo con sus obras que claramente mostraban que era un hombre de Dios, ahora muestra que la crucifixión, que su muerte en la cruz, que era tan aborrecible, no se salía de un plan divino. Había un plan divino con ello. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La intención de Pedro es quitar esa posible señalamiento, de decir: es imposible que este haya sido un Mesías porque murió en la cruz. Un Mesías crucificado era algo que no cabía en la mente de los judíos. Ahora, si no cabía en la mente de los judíos, era porque ellos se habían negado a lo que las mismas escrituras señalaban acerca del Mesías. Que ellos no aceptaran que el Mesías moriría no se debía a que las escrituras no lo enseñaran, sino a que ellos negaban ese aspecto. ¿Y cómo podemos ver que esto es así?
El Señor Jesucristo, y ustedes conocen bien este pasaje, cuando esos dos discípulos van camino a Maús, después de que el Señor ha sido crucificado y que el Señor veladamente se les aparece como uno que va por el camino, Él los reprende. En Lucas 24, versículo 25 al 27 los reprende, pero escucha lo que dice el Señor Jesucristo. Ellos estaban tristes porque Jesús había sido crucificado. Entonces Él les dijo a estos dos hombres: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que básicamente, si ellos negaban que el Mesías moriría, no era porque en las escrituras no lo enseñaran, sino por el concepto mesiánico que ellos se armaron en su cabeza, no escritural. El mismo profeta Isaías, en el mismo pasaje que estamos utilizando de Isaías 53, claramente es una expresión directa de lo que sucedería con aquel siervo que Dios colocaría en vez de su pueblo, por su pueblo. En Isaías 53, versículo del 5 al 7 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Los profetas anunciaban el padecimiento del Mesías, el padecimiento del Cristo, y no solo en Isaías 53, en el Salmo 22, en diferentes salmos, en diferentes partes de las escrituras señalaban el sufrimiento del Cristo. Ahora, esa actitud de incredulidad por lo que experimentó también fue profetizado por Isaías en el inicio de Isaías 53. Mira cómo inicia Isaías 53, versículo 1. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta, claramente lo han rechazado. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Pero qué? ¿Qué dice al final del versículo 4? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este sufre es por algo que él hizo en contra de Dios. Jesús una y otra vez les dijo a sus discípulos lo que habría de padecer. Si hay algo que enfatiza el primer tomo de estos dos tomos que compone el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, es que el Evangelio de Lucas nos muestra cómo Jesús una y otra vez les enseñaba a sus discípulos lo que él iba a padecer. Por ejemplo, en Lucas 9:22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que no era una sorpresa lo que iba a acontecer. No era una sorpresa ni escrituralmente, por las sagradas escrituras que ellos tenían, ni por la boca del Señor Jesucristo, que lo manifestó una y otra vez. Ahora, claramente nos muestra entonces que Pedro estaba diciendo: esto no fue una sorpresa, no se pueden horrorizar, como si no entendieran que el Cristo debía morir. Y como para que nadie entonces pudiese decir: pues si era el plan divino, no tenemos culpa, Pedro directamente los señala como culpables. Él les dice: sí, era un plan divino, pero ustedes lo crucificaron. Ustedes tomaron preso al Señor de la gloria, inventaron cargos ficticios, se le dieron a gente pagana, literalmente gente sin ley, dice el pasaje, es decir, los romanos, para que lo crucificaran. Lo que hace Pedro entonces aquí es profundizar, lo que quiere Pedro es profundizar en ese entendimiento de que ellos sepan el grado de culpabilidad en la que se hallan. Ellos habían despreciado y crucificado a aquel que las escrituras señalaban claramente. Esa fue la intención del apóstol Pedro. Ellos eran conscientes que Jesús era un hombre que venía de Dios.
Sus milagros así lo señalaban. Pero en su maldad decidieron asesinar al Señor de una manera que nadie pudiera relacionarlo con el Mesías. Ellos podrían haber asesinado a Jesús, pero ellos quisieron que fueran los romanos porque los romanos podían colgarlo en un madero. Y colgarlo en un madero era señalarlo que la ley decía era un maldito. Para ellos era imposible que la gente lo relacione con el Mesías. Haciendo ese grado de maldad, lo que estaban cumpliendo era el plan eterno divino. Ahora quiero mostrarles que ellos sí entendían quién era Jesús. Vamos al pasaje donde se muestra el plan que se armó para asesinar a Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 11, versículo 47 al 50. El contexto, recuerden, en Juan capítulo 11 se halla la resurrección de Lázaro. Es un evento maravilloso, es el milagro tope. Un hombre muerto más de 4 días, que su cuerpo ya hedía, olía feo, estaba en descomposición como Lázaro. Jesús lo vuelve a la vida, era la culminación cúspide de los milagros del Señor. Sin duda, este era un hombre de Dios. Había entrado a Jerusalén como recibido como el Mesías, como el hijo de David. Y allí reunidos los líderes religiosos judíos, incluyendo al sumo sacerdote, planean entonces la muerte, pero es muy interesante ver lo que ellos sabían y lo que deciden. Juan capítulo 11, versículo 47 al 50. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Por qué? Porque claramente sabían que él era el Mesías. Había un concepto mesiánico y el Mesías era un rey sobre su pueblo. Y los romanos no iban a aceptar eso. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Queremos seguir como estamos. No nos interesa ningún cambio. Y el versículo 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. Ahora, aunque ese era su plan malévolo, claramente estaban cumpliendo lo que el Señor había determinado. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dos verdades que claramente son expresadas en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Escucha cómo Mateo se refiere acerca de Judas el traidor. Dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Soberanía de Dios, un plan determinado, pero no exime la responsabilidad humana. Eso es lo que está haciendo Pedro en este versículo de Hechos capítulo 2, versículo 23. Les está diciendo: no me vayan a salir ahora. ¿Cómo puede relacionar a Jesús como el Mesías, como el Señor, si murió en una cruz? Pedro le está diciendo, si esto estaba determinado por Dios, los mismos profetas así lo señalaban, pero ustedes son responsables ante Dios por ese hecho. Así que podríamos decir que Pedro sigue como tomando una espada y metiéndola en el ser de aquellos hombres, destrozando toda capa de la naturaleza humana que trata de evitar a toda costa que sea expuesta su condición de culpabilidad. Eso es lo que está haciendo Pedro. Y rematando esta exposición histórica que hace Pedro en estos versículos iniciales de Hechos versículo 22 en adelante, y rematando esta exposición histórica del ministerio de Jesús en la tierra, Pedro expone un tema inquietante para ellos. Pues aunque ellos lo habían matado por medio de los romanos crucificándole, y aunque habían colocado el cuerpo en una tumba y con una guardia que protegiera que el cuerpo no fuera tomado por sus discípulos y después dijeran no, resucitó, básicamente lo que sucedía es que ya no había cuerpo. Y ellos sabían, y era algo inquietante en medio de ellos, a tal punto que Mateo nos dice que se habían inventado una historia. Y la historia era que habían venido los discípulos o los soldados romanos, estaban dormidos y se habían robado el cuerpo. Tenían que inventar algo porque cuerpo no había. Así que el tema de la resurrección del Señor era inquietante para ellos. Y en el versículo 24 entonces Pedro muestra este punto de la resurrección del Señor como una muestra de que sin duda alguna este hombre venía de Dios, que había un plan eterno en torno a él.
Hechos capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro ha presentado el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un ministerio histórico y que ellos conocían. El Señor de gloria, el Mesías, era imposible que su cuerpo quedase en el sepulcro por dos cosas principalmente. Primero, porque Él era la vida. Nuestro Señor era la vida. Él les había dicho a sus discípulos lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Era imposible que el Señor de gloria quedase en el sepulcro. Y segundo, era imposible que el Señor de gloria, como dice Pedro, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El segundo punto de por cuál era imposible que Jesús quedase en el sepulcro era porque la resurrección señalaba la aceptación del Padre de la obra del Hijo que realizó en favor de los suyos. Que Jesús hubiese resucitado era la muestra, el testimonio. Aquí Pedro está presentando testimonios. Testimonio de Jesús por medio de milagros. Su muerte aún era un plan eterno de Dios. Ustedes son culpables de ello, pero era un plan eterno de Dios. Y su resurrección era imposible que Él estuviera allí muerto. Y su resurrección era la muestra de que había sido aceptado plenamente su obra. El apóstol Pablo en Romanos 4:25 dice, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice el apóstol Pablo. Hasta aquí, en estos versículos iniciales de este punto de presentación de quién es el Señor que hace el apóstol Pedro a estos hombres, quién es el Mesías, el apóstol Pedro entonces ha presentado un recorrido histórico. Ahora, Pedro da un paso más allá, porque ahora trae de testigo a la misma Escritura, a los escritos sagrados que ellos tanto decían amar y respetar y reverenciar. Pedro trae como testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la Escritura, que ya había sido anunciado por la Escritura. Y va a traer como testigo a David. David profetizó que el Mesías, el Cristo, resucitaría. Eso es lo que a continuación hace el apóstol Pedro. Están hablando del Mesías. El Mesías tuvo que haber venido porque la era del Espíritu Santo había llegado. ¿Quién es ese Mesías? Pedro empieza a señalar a Jesús y va a traer un testimonio de que la resurrección del Señor ya había sido profetizada también. Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vayamos por favor a Salmos capítulo 16 y nos vamos a centrar en el versículo del 8 al 11 donde Pedro toma estas palabras de David. Pedro toma el Salmo 16, versículo del 8 al 11, escrito por David, y claramente va a señalar que este evento descrito no puede ser una expresión que se pueda asociar a David mismo. Eso es lo que va a hacer Pedro a continuación. Pedro trae casi que literalmente lo que dice el Salmo 16, versículo del 8 al 11, pero ahorita va a entrar a decir, David no estaba escribiendo de él. Y el argumento principal que trae Pedro y que nadie podía rebatir es que en el Salmo David proclama que el Santo de Dios, su cuerpo, el cuerpo del Santo de Dios no pasaría por el proceso de descomposición. Y que esto no se refería a David, era tan claro que en medio de ellos estaba la tumba de David y sus restos en el interior. Es más, en aquella época Herodes había mandado a construir un gran monumento en la tumba de David, así que era un lugar muy visitado. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 32, y no perdamos el Salmo 16. Varones hermanos,
Y esta es la explicación del pasaje bíblico que entonces él ha traído como soporte a lo que está mostrando en torno a la resurrección de Jesús. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, palabra muy importante, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y dice directamente en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pablo también utiliza este salmo y utiliza la misma lógica del apóstol Pedro. Escucha lo que dice Pablo más adelante en Hechos capítulo 13. Dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, dice Pablo. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Así que Pablo también utiliza esta misma lógica que trae Pedro aquí para soportar bíblicamente que la resurrección del Cristo estaba profetizada. ¿Por quién? Por el mismo David, el padre del Mesías, de aquel que vendría el Mesías. Dios le había prometido a David que un descendiente suyo tendría un reino para siempre. Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 13. Lo leo. Dios le había dicho lo siguiente a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David tenía eso aquí en la cabeza, esa promesa la tenía aquí David. Cuando el ángel le anunció a María que sería la madre del Salvador, se le dijo directamente que aquel que de ella nacería era el que a David le había sido prometido. En Lucas capítulo 1 versículo 32 al 33 leemos que el ángel le dice a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que lo que había acontecido, la resurrección del Cristo, había sido anunciado por el mismo rey David. Porque en este Salmo 16, versículo del 8 al 11, David no está escribiendo de algo que le haya acontecido a él o que él haya vivido y que después se relacionaba con el Mesías. Aquí en este pasaje, David literalmente escribió como un profeta en torno a una visión que recibió. Por eso Pedro dice, viéndolo antes, él recibió una visión de lo que acontecería con aquel que le había sido prometido. Volvamos a leer el versículo 30 y 31 de Hechos capítulo 2. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El erudito bíblico del Antiguo Testamento, Walter Kaiser, señala lo siguiente: debemos advertir a la iglesia cristiana que el punto de vista expuesto por Pedro establece que el estatus profético de David le permitió tener una clara previsión de la resurrección de Cristo. Eso es lo que está enfatizando Pedro. La resurrección de Cristo fue anunciada, del Mesías, del Cristo, fue anunciada por el mismo David. Es lo que le está diciendo a estos hombres. Así que en cuanto a la resurrección del Mesías, la misma escritura lo señalaba y Pedro directamente la vincula con Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús, te estaban hablando de Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos. Ellos, los discípulos del Señor, fueron testigos de esa gloria maravillosa. Y sus vidas mostraban que habían sido testigos de ello. De cobardes seguidores de Jesús a valientes exponentes de la verdad, demostraban la seguridad que tenían haber visto al Señor resucitado. Ahora, claramente entonces les tumba cualquier punto que ya quieran sacar en torno a la muerte de Jesús. Les ha mostrado la resurrección, algo que los inquietaba a ellos y algo que las Escrituras profetizaban. Pero entonces podrían llegar a preguntarse aquellos judíos que escuchaban a Pedro: si Jesús es el Mesías, el rey del linaje de David, ¿dónde está su gobierno? Y es por eso que Pedro señala que lo acontecido en el día de Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de sus discípulos, era precisamente el resultado del gobierno del Mesías, que ahora en gloria había cumplido lo que les había dicho a sus discípulos, que el Espíritu Santo les sería dado. Versículo 33 de Hechos capítulo 2. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, lo que había acontecido, que estos 120 hablaran en diferentes idiomas, mostrando que el Espíritu Santo les había sido dado. Pablo expresa esta misma verdad de la deidad de Cristo reinando, que es lo que quiere mostrar Pedro aquí. Bueno, y si es el Mesías, ¿dónde está su reino? Porque recuerden que los judíos tenían el pensamiento que el Mesías era alguien que iba a tener el trono de David su padre, pero en un reino terrenal. Pero Cristo está reinando ya, y Pedro lo está mostrando. ¿Cómo lo está mostrando? Con el poder de enviar el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4 versículo 8, a las iglesias del Asia Menor, Pablo les dice a la iglesia que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, en un papel de un rey que ha triunfado. Ahora, porque a diferencia del malentendimiento que los judíos tenían, el gobierno del Mesías no era un reino temporal, sino uno trascendente y eterno. Cuando está frente a Pilato, el Señor Jesucristo le dice lo siguiente, porque aquí Pilato le pregunta si él es rey, y él le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, le respondió el Señor Jesucristo. Y como para que no quedaran dudas de que esta es la realidad de lo que aconteció, es decir, que la muestra de que Cristo está reinando es lo que acababa de suceder, que el Espíritu Santo había sido derramado. Como para que no quedaran dudas, una vez más Pedro trae como testigo a las Escrituras. Y una vez más trae a David profetizando, señalando que el Cristo reina a la diestra de Dios. Cuando la Escritura dice que Cristo reina a la diestra de Dios, o que fue levantado por la diestra de Dios, es una figura antropomórfica, porque Dios no tiene partes. Pero que está expresando de que está reinando a la diestra de Dios es que está reinando con el mismo poder de Dios, con su misma autoridad, mostrando quién es Él, su deidad. Hechos capítulo 2 versículo 34 al 35. Entonces va a traer también una prueba escritural por medio del mismo rey David, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro expone el inicio del famosísimo Salmo 110 y directamente lo desliga de la vida de David. Por eso inicia diciendo: porque David no subió a los cielos. Así que el Salmo 110, David no está hablando de él. Directamente lo desliga de la vida de David, pues David nunca subió al cielo, y lo que en ese salmo se narra es un acontecimiento que se da en el cielo. Pues Cristo reina ya, así no lo podamos ver, esa es la intención de Pedro. Pero lo que sí vemos son sus hechos. Miren lo que aconteció en Pentecostés. David, una vez más en este salmo, cumple un papel de profeta en torno a una visión que recibió. Esa es la interpretación que hace el apóstol Pedro de este salmo, y por lo tanto es la interpretación que la Escritura hace de ese evento narrado en el Salmo 110. Ahora, ¿por qué enfatizo esto?
Porque muchos, tratando de quitar el peso que tiene este salmo, que ya vamos a verlo, dicen que David lo compuso en torno a la entronización de su hijo Salomón. Pero tiene un gran problema ese punto. Y es que en el Salmo 110 se nos dice que ese rey también fue llamado un sacerdote. Y nunca hubo un rey que fuese sacerdote al mismo tiempo. En el Salmo 110, versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es imposible, era un evento de una visión que tuvo David. Ahora, ¿por qué he dicho que Pedro ha traído el famosísimo Salmo 110? Pues este salmo, como ningún otro, es el salmo más referenciado por los autores del Nuevo Testamento en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es más, nuestro mismo Señor Jesucristo lo señala, lo trae a colación para mostrar el mal entendimiento que tenían los judíos en torno a aquel Mesías que habría de venir. Ellos tenían el entendimiento que era de un reino temporal, era un rey como David. Y el Señor Jesucristo les muestra que era más que un hombre. Acompáñame a Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Para ver cómo el mismo Señor Jesucristo utiliza este salmo que Pedro utiliza acá. Y estando junto a los fariseos, Mateo 22, 41 al 46, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y esto tiene una gran implicación, lo que está diciendo aquí el Señor, lo que hizo el Señor Jesús. Porque quería destruir el concepto de la temporalidad de ese reino. Y Pedro está mostrando como prueba escritural que Cristo reina y su reino es eterno, y la muestra era que el Espíritu Santo había descendido. Y por eso trae el Salmo 110, porque claramente aquel que vendría de David es más que un hombre. La referencia que trae Pedro del versículo 1 del Salmo 110 indica la deidad del Mesías y también la pluralidad en las personas de la Trinidad. Mira el Salmo 110 en tus escrituras y mira cómo inicia el Salmo 110, el versículo 1. Dice una vez más, y Pedro tiene una intención: Jehová dijo a mi Señor. Así inicia el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro cambia el nombre Jehová, y a las dos personas que se señalan esta referencia les da el término de Kyrios, que como vimos la semana pasada era el término que utilizaban las escrituras en griego para referirse a Dios. Así que lo que Pedro señala es que Jesús, que es el Mesías prometido, es también el Señor de gloria, pues recordemos que el nombre en dichas culturas es la expresión del ser. Y aquí Pedro coloca a un mismo nivel a los que llama Señor, el cual uno de ellos es Jesús. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Es por esa razón que Jesús tiene la potestad junto con el Padre de enviar el Espíritu de Dios. ¿Quién podría sentarse al mismo nivel de Dios en esta visión, sino uno que tiene los mismos atributos divinos? Como dice John Stott, Jesús no se convirtió en Señor, sino que fue mostrado como Señor a través de la resurrección y ascensión. Él siempre fue el Señor. Ahora, escuchando esto que hace Pedro, trayendo el Salmo 110, y metámonos en las sandalias una vez más de los que lo escuchaban y todas las pruebas escriturales e históricas que ha presentado Pedro. ¿Tú te imaginas lo que estos hombres estaban sintiendo? Ponte en el lugar de los que escuchaban a Pedro y siente cómo su corazón se acelera y sus piernas se aflojan. Y mucho más cuando Pedro referencia al final de esta expresión del Salmo 110, versículo 1. El punto final de esa expresión del Salmo 110 es: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quiénes son tus enemigos, Señor Jesucristo? Él lo respondió en Lucas capítulo 11, versículo 23. El que no es conmigo,
contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esa es la terrible condición en la que estos hombres se encontraban, enemigos del Señor de gloria, y Pedro se los ha dejado bien claro. Por eso, sin matizar el mensaje, sin suavizarlo, sin decirles cosas como: pero mis hermanos israelitas, Dios los ama porque Él ama al pecador. No, sin ese tipo de expresiones, Él termina diciendo en el versículo 36, una vez más, lo siguiente, Hechos 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones para nuestra vida de esto que ha hecho Pedro? ¿Qué ha hecho Pedro? Pedro ha dejado en un nivel de desespero a estos hombres a través de la muestra histórica de la vida de Jesús y de la muestra escritural que ellos tanto atesoraban. ¿Qué aprendemos nosotros en torno a esto que ha hecho Pedro acá? Lo primero es lo que hace Pedro: no matizar el mensaje del evangelio, no suavizarlo. Como varios hombres de Dios lo han dicho, si el mensaje del evangelio ofende, pues que ofenda. Al hombre debe presentársele la terrible condición en la que se halla desde su nacimiento: un ser muerto para Dios y reservado para el día de la ira. Qué terrible engaño y qué irresponsabilidad es tener como propósito principal, cuando abrimos nuestra boca hablando de Dios, el querer ser aceptados. Vuelvo a repetir esto. Qué terrible engaño y qué irresponsabilidad es tener como propósito principal, cuando abrimos nuestra boca hablando de Dios, el querer ser aceptados. Alguien escribió lo siguiente: amar al Señor es el único motivo suficiente para la evangelización. El amor a sí mismo dará lugar a centrarse en sí mismo. El amor por los perdidos fallará con aquellas personas a las que nosotros no podemos amar. Y cuando las dificultades luzcan inconquistables, solamente un profundo amor por Dios nos mantendrá siguiendo su camino y declarando su evangelio cuando fracasen los recursos humanos. Solamente nuestro amor por Dios, y más importante aún su amor por nosotros, nos cuidará de los peligros que nos acechan. Cuando el deseo de ser popular entre los hombres o el éxito en términos humanos nos tienta a suavizar el evangelio para hacerlo agradable, entonces solo si amamos a Dios permaneceremos firmes en su verdad y en sus caminos. Yo estoy seguro que para muchos es muy tentador, cuando se habla de Cristo y del evangelio, que las personas acepten y te vean con buenos ojos, pero eso es muy complejo. Porque la presentación del evangelio primero se inicia mostrando la terrible condición en la que se halla el hombre. Y eso es lo que ha hecho Pedro acá. Este sermón de Pedro, que como señalé la semana pasada, es el paradigma de la predicación cristiana, nos muestra que él se interesó en exponer la terrible condición en la que se hallaban sus oyentes por rechazar al Cristo. La pregunta es: ¿cómo desprecian a Jesús muchos en el día de hoy? Al despreciar su iglesia, al despreciar su palabra, su historia, su papel como Salvador, al decir: no me interesan los temas de religión, lo importante es ser bueno. Eso es despreciar a Cristo. Eso es rechazar de manera directa el regalo precioso del Padre, su bendito Hijo. Toda la historia de la humanidad se dirige a un punto en específico: la exaltación pública del Hijo para la gloria del Padre. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. El apóstol Pablo, colocando de ejemplo al Señor Jesucristo en medio de una dificultad de la iglesia en Filipos, dice de la humillación que tuvo el Señor, pero después de su exaltación dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2 del 9 al 11. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, para gloria de Dios Padre. La historia se dirige a ese punto, a ese instante, a ese momento. El apóstol Pablo también se lo dice a las iglesias del Asia Menor de esta manera. Hablando del plan de Dios, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo se dirige a ese punto. Nuestro Señor es glorioso, maravilloso, es el Rey de gloria. Es el Señor, es el Cristo, es el Mesías, es Dios. Una ilustración de la majestad de Jesús y del temor reverente que deberíamos tenerle es la que C.S. Lewis realizó en su obra conocida, Las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el armario, del cual voy a leer un pasaje. Lucy, una de las protagonistas de esta historia, hace una pregunta al señor y a la señora Beaver sobre Aslan. Aslan es el personaje que representa a Cristo dentro de esa novela que escribe Lewis. Lucy hace esta pregunta: ¿es un hombre? ¿Aslan es un hombre? Respondió el señor Beaver con severidad: por supuesto que no. Te he dicho que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador más allá del mar. ¿No sabes quién es el rey de las bestias? Aslan es un león, el gran león. Oh, dijo Susan, pensé que era un hombre. ¿Es seguro estar delante de él? Si hay alguien que puede presentarse ante Aslan sin que sus rodillas golpeen, o son más valientes que la mayoría o son unos tontos. Entonces no se está a salvo, dijo Lucy. ¿A salvo?, dijo el señor Beaver. ¿No oyes lo que te dice la señora Beaver? ¿Quién dijo algo sobre la seguridad? Por supuesto que no se está a salvo delante de Aslan, pero él es bueno, él es el rey. Delante de nuestro Señor Jesucristo debemos presentarnos con temor y temblor. El Salmo 2, y con esto finalizo, el Salmo 2, que también es un salmo plenamente mesiánico, termina diciendo lo siguiente: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Lo leo de la Biblia textual. Besad los hijos, besad los pies al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente su ira se inflama. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en él, termina diciendo el Salmo capítulo 2, versículo 12.